currículum. La doctora Citlali Zavala es cirujano dentista, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el periodo 2003-2008. Tiene especialidad en prótesis bucal por la Universidad Latinoamericana en el periodo 2009-2011. Su experiencia profesional, ella es profesora afiliada a los diplomados de odontología estética impartidos en la ciudad de Morelia, Sinaloa, Piedras Negras, Hermosillo y Ciudad de México del periodo 2015 al 2019. Actualmente es conferencista nacional, es fundadora y directora de la Academy Innovation México. Hasta junio del 2024 ha capacitado a más de 3.500 odontólogos y técnicos dentales en distintos estados de la República Mexicana. Doctores, pregúntenle a la doctora, tiene mucha expertise en el manejo de esta resina de las que le va a hablar. Y la verdad, pues, doctora, gracias. Dejo para que demos inicio. Bienvenida, doctora, gracias. No, es un material que... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Miren, después de pandemia, tanto estar en línea, ahora nuevamente poder compartir un poquito este tiempo, un poco de la presentación que tengo para ustedes sobre resinas en composite. Y pues bueno, yo me imagino todos son odontólogos y pues bueno, quisiera iniciar, voy a compartir pantalla. Su esposo. Ok. Permítame. Muy bien, ¿se ve aquí? ¿Mi presentación se ve? ¿La alcanzan a ver todos? Sí, doctora. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Y pues bueno, ya me presentaron. Eh, yo soy la doctora Citlali Zavala, soy especialista en prótesis bucal. Y generalmente, pues bueno, yo voy a decirles algo. Siempre he considerado, a mí me han comentado, doctora, ¿usted es como fan o usted solo todo es Ivoclar o todo es 3M? Usted no es ningún otro tipo de resina? Yo les voy a decir algo. Para mí no es que esté casada con una casa comercial, yo siempre se los digo a mis alumnos, pero sí les recomiendo lo que mejor me ha funcionado, el mejor material que ha sido para mí, que funciona en todos los aspectos. Y claro que hay materiales que funcionan para mí de las marcas de 3M, otras cosas que me funcionan de la marca Ivoclar, otras que me funcionan de la marca Miserium, otras de otras casas comerciales, de LIV. Entonces yo quiero recomendarles en este caso las resinas de HR y Miserium. Estas resinas son italianas y quiero que platiquemos un poquito pues de ello, que las conozcan, que las vean. Y generalmente, porque esto es lo que venimos haciendo del día a día, ¿no? Es nuestra consulta del día a día. Muchas de las veces yo puedo decir, bueno, también hago rehabilitaciones en cuestión de implantes, rehabilitaciones totales, pero la realidad es que hacemos mucho composite, colocamos muchas resinas, ¿sí? Y muchas de las veces queremos que esa resina no se note. Entonces, vamos a ver los beneficios de lo que viene siendo la resina HRI Miserium. Y pues primeramente vamos a ver el cómo se clasifican estas resinas y vamos a tener que estas resinas van a estar clasificadas como macropartículas, como híbridas, microhíbridas y nanoparticuladas. Entonces vamos a tener que las macroparticuladas van a ser aquellas tradicionales o convencionales, son partículas muy grandes que dificultaban demasiado el pulido, la superficie era muy rugosa, había mucha retención en la cuestión de alimentos, había pigmentación y por lo tanto alteración en el color, pero funcionaban bastante en la cuestión de tratamientos de ortodoncia para pegar brackets, ¿no? Entonces después vienen las híbridas, que son
que después de ser unas partículas muy grandes, ahora hicieron partículas pequeñas y pues sí se elevó la resistencia, soportó cargas masticatorias, pero debido a su distribución que viene siendo de forma muy irregular, no se logró conservar el pulido a lo largo del tiempo. Permítame tantito. Listo. Y después tenemos las microhíbridas o las modernas, que bueno, aquí agregaron mayor cantidad de partículas pequeñas, fueron mejorando, pero actualmente tenemos las nanoparticuladas, que es donde se logró conseguir reunir todas las propiedades mecánicas para las zonas sometidas a carga. Logramos un excelente pulido, un alto brillo y este sí se mantiene a lo largo del tiempo. Y aquí viene la evolución de los composites, ¿no? Entonces, aquí tenemos las macroparticuladas, que vienen siendo las partículas de mayor, las partículas grandes, pero vean aquí cómo teníamos esta pigmentación en los dientes, después las microparticuladas, que sí tuvimos mayor resistencia, pero de igual manera en ambas fracturas, en ambas pigmentaciones, y después tenemos los microhíbridas que mejoraron, pero aún así necesitábamos que requeríamos todavía una mayor tonalidad en cuestión a la naturalidad del color del diente y esto lo conseguimos con las resinas de nanopartículas. Entonces, ¿por qué las resinas funcionan clínicamente o qué es lo que nosotros esperamos? Porque también tenemos que ser claros que no todo lo podemos resolver con composite, pero muchas de las veces sí. Entonces, ¿qué estamos esperando de las resinas? Que tenga una buena adhesión, que tenga una buena resistencia y la policromía. Esta queremos que obviamente el color sea lo más idéntico al color del diente. Resultados, casos del día a día. Nosotros retiramos caries, queremos colocar una resina que sea lo más natural al diente y muchas de las veces no lo conseguíamos con otras resinas o solíamos tener fracturas. Estas resinas tienen un alto brillo, inclusive hasta antes de hacer el pulido, ya conseguimos este alto brillo. Casos del día a día, como les comento, retiramos caries, estamos buscando que nosotros lleguemos a un resultado lo más óptimo posible y en este caso, siempre que aislamos, recordemos que el diente se deshidrata. Entonces, al momento de deshidratarse, obviamente el color va a cambiar o nuestra resina se va a ver muchísimo más blanca. Entonces, uno de los tips es prácticamente, sí les voy a enseñar cómo tomar el color en cuestión de una resina y si este color lo debemos de tomar antes de hacer el aislamiento. Las resinas de HRI es un kit muy básico. Es un kit donde contiene 9 dentinas, 3 esmaltes, tres masas blanquecinas y dos, a ver, vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a tener lo que vienen siendo las 9 dentinas, los 3 esmaltes, vamos a tener también tintes y vamos a tener masas opalescentes y fluorescentes. Las masas opalescentes que vienen siendo 3 blancas y las fluorescentes que vienen siendo 2 más. Entonces, este tipo de resinas es un kit pequeño y muchas de las veces cuando a mí me entregaban o compraba kits de otro tipo de resinas, de repente venían 20 dentinas, 10 esmaltes, muchísimas tonalidades. Yo realmente veía una jeringa, veía otra, no sabía ni siquiera cuál utilizar, entonces se convertía realmente en un verdadero problema. Entonces, este kit viene siendo muy básico y vamos a tener aquí
lo que viene siendo las... Ay, perdón. Entonces vamos a tener aquí lo que viene siendo las dentinas, las 9 dentinas. Vamos a iniciar desde la dentina 0 hasta la dentina 6, viene como dentina 0, dentina 0.5, dentina 1, dentina 2, dentina 3, dentina 3.5, dentina 4, dentina 5 y dentina 6. La dentina 0 siempre va a ser una dentina muchísimo más blanca y va a ir aumentando su tonalidad en tono amarillo hasta llegar al 5 y 6, que vienen siendo las tonalidades más amarillas. Y vamos a encontrar lo que vienen siendo los esmaltes. Vamos a tener exclusivamente 3 esmaltes, porque finalmente ustedes, ¿qué creen que da el color al diente? ¿El esmalte o la dentina? ¿Quién me dice? ¿La dentina? Claro que sí. La dentina es quien va a dar el color, entonces no requiero de tantos esmaltes porque al final del día la dentina es quien da el color. Entonces yo necesito únicamente, solo tenemos aquí 3 esmaltes translúcidos que vienen siendo el esmalte 3, que viene siendo un esmalte más blanco. Después tenemos un esmalte 2, que viene siendo un esmalte universal. Y por último, el esmalte 1, que viene siendo más translúcido, viene siendo de bajo color, que viene siendo un poquito más transparente, más translúcido. Y vamos a tener estas masas caracterizadoras que son resinas también. Y estas generalmente pues lo vamos a utilizar en esos órganos dentarios con caracterizaciones en blanco que requerimos aplicar y que generalmente difícilmente lo encontramos en otras resinas. Sin embargo, este tipo de resinas también las suelo utilizar con pequeños, porque estos tonos de blanco, pues sí es totalmente muy blanco, entonces sí lo podemos utilizar también en niños. ¿Perdón? ¿Nadie? No. Entonces lo podemos utilizar también en niños. Y vamos a encontrar también los esmaltes opalescentes, que viene siendo el OBN, es un opalescente azul. Generalmente esto lo vamos a utilizar en las fluorescencias del borde incisal. Y un opalescente ámbar que viene siendo como un OA. Esto generalmente va a ser en estratificaciones de carillas o coronas en el sector anterior, cuando queremos abarcar esas zonas translúcidas. Y los stains o tintes, que vienen siendo pues esas caracterizaciones de caries, y generalmente yo los suelo utilizar más cuando hago restauraciones en posteriores, porque pues bueno, sí en Europa sí dan mucha caracterización de caries, pero bajo la experiencia que yo tengo aquí en México, a un paciente no le gusta que le pongas tanta caries porque dice, bueno, pues que no se supone que ya me la quitó, ¿porque me la vuelve a poner, no? Casos del día a día, casos donde retiramos amalgama, cosas que nosotros todos lo hacemos, retiramos amalgama, retiramos estos excedentes de caries, colocamos nuestra base protectora, aquí coloqué un liner, utilizamos ácido fluorhídrico y durante 15 segundos lavamos, secamos, pero es importante en el secado, es importante que no seques completamente tu cavidad. En cuestión de adhesión, es importante utilizar un adhesivo de 4ª generación, un adhesivo donde tenga un primer, que puedas tú preparar tu dentina, porque los túbulos dentinarios, recuerden que contienen mucha agua, entonces si tú lo resecas, es una de las situaciones donde ustedes comienzan a tener problemas de que colocaron una resina, no era una cavidad tan grande
Y finalmente, ¿qué pasó? Que el paciente tiene sensibilidad y tú no sabes por qué, no requiere realmente una endodoncia, pero es porque resecamos demasiado la dentina. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero preparar la dentina con tu primer, fotopolimerizas y después colocas tu adhesivo. Entonces, la dentina siempre va a estar húmeda, por lo tanto tienes que prepararla, pero la adhesión nunca se lleva con el agua. Entonces, por eso tienes que preparar tu dentina y ahora sí después colocas tu adhesivo y por último fotopolimerizas. Vamos colocando capa por capa. Entonces, en esta primera parte vamos aplicando lo que viene siendo la dentina. Vamos a aplicar la dentina primero y vas a aplicar un stain, en este caso, de una manera muy simple, muy sencilla, para caracterizar caries. Y por último, vas aplicando tu esmalte. Y este es el resultado. Y véanlo aquí. Una caracterización simple, una caracterización rápida. Y este es el resultado de un antes y después en la zona posterior. Cuando nosotros queremos, porque se está poniendo mucho de moda el hacer diseños de sonrisa, el hacer técnica de inyección en el sector anterior, siempre mis alumnos quieren prácticamente hacer técnica de inyección en todos los casos. Y yo les comento, bueno, es que las cosas pues no son así. Primero tienes que conocer el grosor de tu esmalte y también la posición de cada órgano dentario, porque no voy a preparar la misma cantidad en un diente que está en girovirción, que está fuera de arco, a un diente que está alineado. Eso primeramente. En segunda instancia, tenemos que saber el grosor del esmalte. Entonces, no es lo mismo el grosor de esmalte que yo tengo en cervical al grosor que yo tengo en el tercio medio y en el tercio incisal. Por eso nosotros podemos aplicar más efectos y por eso los dientes naturales tienen mayor efecto en el borde incisal porque es más grueso. Entonces, entre más grosor de esmalte, vamos a tener mayor translucidez. Una de las partes más importantes para evitar el fracaso en adhesión, porque recuerden que las resinas en cuestión, lo más importante viene siendo su adhesión. Entonces, en este caso, esmalte, si tú quieres que tu adhesión funcione, debes de estar sobre esmalte. Entonces, si tú estás desgastando de más a nivel cervical que tienes de 0.4 a 0.6 milímetros, si tú abarcaste más de 0.6 milímetros en cervical, ya te estás llevando todo el esmalte. Entonces, corres el riesgo de que esa resina fracase. Y no solo en resinas, estoy hablando todos los sistemas adhesivos que son disilicatos de litio o carillas feldespáticas. Entonces, en tercio medio tenemos 0.8 milímetros, que es donde podemos preparar más, y en tercio cervical de 1 a 1.6 milímetros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? Sí, doctora. Todo bien. Ok. ¿Algunos de ustedes ya habían utilizado estas resinas? Sí, doctora. Sí. Ah, ok, muy bien. Sí. Ok, entonces Lorenzo Vanini hace estratificación y nos enseña de qué manera podemos estratificar una restauración en composite colocando diferentes tonalidades de dentina, porque también la dentina no es el mismo color a nivel cervical que tercio medio y tercio incisal. Y una estratificación más avanzada que viene siendo estas dentinas, que viene siendo los translúcidos de OBN y el translúcido opalescente. ¿Ok? Entonces aquí vamos viendo este tipo de estratificación.
Nos peleamos mucho con el tema de color y generalmente cuando mandamos a hacer un trabajo de laboratorio les decimos que no quedó la tonalidad, pero también es importante conocerla. Sin embargo, una de las cosas más importantes es tener la habilidad en las manos, porque por muy perfecto que te quede el color, si tú no conoces y no tienes la habilidad para hacer un central, para hacer un lateral o hacer un canino, pues obviamente por muy perfecto que te quede el color, nunca te va a gustar porque ese diente es cuadrado y tú estás haciendo un diente idéntico en color, pero estás haciendo un diente ovoide. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos, el, mientras nosotros seamos los que tenemos que hacer el trabajo en boca, tenemos que ser muy artesanales y tenemos que tener esta habilidad en las manos para poder crear la mayor naturaleza posible en nuestros pacientes. Entonces, hablando en color, vamos a tener el matiz o la tonalidad, vamos a encontrar lo que viene siendo el croma, el valor, la opalescencia y la fluorescencia. Entonces, vamos a tener en el colorímetro de Vita, vamos a encontrar las tonalidades que vienen marcadas como A, B, C, D, que viene siendo la A, un marrón rojizo, en B vamos a encontrar un naranja amarillo, en C vamos a encontrar un verdoso y en D rosado. El croma va a ser el grado de saturación del color, que va a ser la cantidad de la pigmentación. Entonces, la tonalidad, la cantidad de la saturación viene en este caso, por ejemplo, de una tonalidad muy amarilla, menos cantidad de amarillo y prácticamente la disminución o de la saturación de la tonalidad del amarillo. Y vamos a tener lo que viene siendo el valor, el brillo, la luminosidad, que este viene siendo la cantidad de negros o blancos. Entonces, vamos a tener desde el más opaco o blanquecino, que lo vamos a encontrar de mayor valor en dientes jóvenes, o menor valor, vamos a encontrar más traslúcido o grisáceo, y esto lo vamos a ver en pacientes ya de la tercera edad. Su translucidez, de igual manera, va a estar marcada desde pacientes más jóvenes a pacientes más adultos. Va a tener menor translucidez. Y esta es de la parte que las resinas HRI podemos decir que son las únicas resinas que tienen este efecto de opalescencia, este efecto azul, que nos encanta utilizar en los bordes incisales porque crea esa translucidez, esos efectos que se ve padrísimo en la zona anterior y que bueno, que es lo que va a hacer que aumente la luminosidad. Cuando hacemos este curso, los doctores, los alumnos ven el resultado de sus bordes incisales y pues quedan fascinados porque prácticamente quedan carillas muy parecidas a una restauración cerámica o a una restauración en disilicato de litio. Entonces, al momento de aplicar la luz, vamos a encontrar un azul o un blanco muy intenso. Y entonces vamos a tener aquí la toma de color. Siempre la toma de color vamos a encontrar que viene siendo más marcado a nivel cervical y tiene una razón de ser. Como yo les enseñé en la imagen anterior, tenemos menos cantidad de esmalte a nivel cervical, tenemos más dentina a nivel cervical, por ende, pues el esmalte es de menor tamaño, entonces se va a traslucir más el color de dentina. Como a nivel incisal vamos a encontrar mayor esmalte. Muy feo. ¿Perdón? Ponle agua. ¿De qué están hablando? ¿Perdón? Como a nivel cervical, a nivel incisal vamos a encontrar bordes incisales con mayor cantidad de esmalte, por lo tanto vamos a tener mayor translucidez. Y lo mismo que mostré en la diapositiva pasada, vamos a tener
mayor cantidad de esmalte a nivel cervical, mayor cantidad de esmalte a nivel incisal y menor cantidad de esmalte a nivel cervical. Entonces, es por ello que se marca más el color a nivel cervical. Para hacer la toma de color, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos hacer en una zona posterior? ¿Cómo puede tomar el color de cada capa, de cada resina? ¿Cómo hacer que ese diente se vea lo más natural posible? Entonces vamos a tener que sí, vamos a requerir la toma de dentina, la toma de color de esmalte y la toma de los efectos. Sin embargo, antes de tomar este color, primero, antes de hacer, perdón, de primera instancia, lo que tenemos que hacer antes de preparar, antes de aislar, es tomar el color. ¿Por qué? Porque una vez que hagamos ese aislamiento, ¿qué va a suceder? Ese diente se va a deshidratar y ese diente se va a poner más blanco. Entonces tú cuando estés preparando vas a ver tu diente más blanco y le vas a querer colocar una resina muchísimo más blanca. Entonces siempre les digo a los alumnos, tomen el color antes y con un papel de articular registren los contactos oclusales. Esto evitará que tu resina te quede muy alta. Ahora también es importante que el alumno sepa de anatomía dental, porque muchas de las veces ellos me decían, doctora, pero es que yo hago estratificación de resinas y me la paso colocando dentina y esmalte y me tardé 1 hora y media, pero ya después, ya cuando terminé, le dije al paciente que mordiera y le quedó alto. Entonces ajusté, ajusté y ajusté de tal manera que ya cuando terminé de ajustar, la resina quedó completamente plana. Entonces esto es por una falta de entrenamiento en la cuestión de anatomía dental, de recordar cómo de cada cúspide va a bajar una cresta, cómo son la formación de los lóbulos, cómo son la formación de los planos, la dirección que lleva cada uno de ellos. Entonces, cuando el alumno toma el curso, hace esa estratificación y se da cuenta dónde está el error, pues ya lo llevan a su consulta y ahora sí con calma estratifican ya sin miedo a que cuando desgastan se lleven otra vez toda la anatomía. Entonces vamos a tener aquí, ya una vez que hayas tomado el color, preparas tu cavidad y una vez que preparas la cavidad vas a ver directamente tu dentina. Entonces ahora sí tomas el color de tu dentina, nuevamente vuelves a tomar el color de tu esmalte. La toma de efectos en la cuestión del sector posterior difícilmente la suelo tomar a menos que el paciente tenga un problema de fluorosis o amelogénesis imperfecta. ¿Cómo lo voy a lograr? Como decíamos, vamos a tener las dentinas, que de dónde viene el color, pues siempre lo vas a encontrar en dentina, entonces el color siempre va a estar aquí. ¿Sí? Entonces viene desde la dentina 0, que es una dentina muy blanca, y generalmente las dentinas que más solemos utilizar viene siendo desde la dentina 1 hasta la dentina 4, porque la dentina 0 y 0.5 vienen siendo muy blancas y la dentina 5 y 6 vienen siendo muy oscuras. Entonces, o las primeras se utilizan para pacientes pequeños, para pacientes niños, pacientes que aún tienen su dentición primaria, y la 5 y la 6 generalmente la llegamos a utilizar con pacientes de la tercera edad. Y vean, esta es una dentina más opaca, UD1 viene siendo una dentina más opaca y el UE2 viene siendo su esmalte. Entonces vean cómo simplemente el esmalte va a darle translucidez a la dentina. Entonces no necesito por qué estarme peleando cuál es como tal, cuál esmalte es el que le voy a poner, cuál dentina, entonces nos perdíamos bastante. Lo más importante es siempre escoger la dentina. Y esta parte sí le pueden tomar fotos, bueno, a todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero es una de las partes más importantes de cómo nosotros hicimos la combinación para llegar a las tonalidades más deseadas en la cuestión del colorímetro Vita Classic.
Sin embargo, es tan sencillo utilizar este tipo de resinas que pues bueno, puedes hacer tu colorímetro solo, simplemente puedes darle la forma de un diente o inclusive yo les digo a los alumnos, pues bueno, agarra una bolita de resina de cada jeringa, fotopolimeriza y ya cuando requieras tomar el color, pues tú ya tienes tu colorímetro hecho. Entonces vamos a tener aquí la caracterización, vamos a ir por partes. Esta caracterización la utilizamos con el doctor Andrés Román. Entonces vamos colocando la dentina, después aplicamos el efecto de caries y por último el esmalte. Entonces no se requiere de hacer tanto para que una resina se vea muy bonita. Como les comento, los casos del día a día, vamos a retirar estas caries que son caries que ya fueron fracturadas, ya están fracturadas y hay recidiva de caries. Vamos a colocar nuevamente nuestra dentina. Aplicamos el efecto de caries. A mí me gusta ser muy sutil en la cuestión de aplicar caries. Como les comento, tengo esa experiencia de que al paciente no le suele gustar tanto. Nosotros como odontólogos o técnicos dentales a veces queremos hacer estratificaciones pues lo más natural al diente, sin embargo al paciente pues no le gusta tanto, ¿verdad? Y por último vamos aplicando el esmalte. ¿Sí? Vamos aplicando el esmalte, cerrando espacios y llegamos a este resultado. Entonces, una resina que es completamente plana, que es su resina adyacente a una resina estratificada. Me recuerda siempre mucho a las imágenes que se ven en TikTok de los tatuajes, que se hace un caballito y dice, ¿por qué cobras tanto si es el mismo caballo, no? Y pues uno es un caballito de un niño de kinder y el otro pues es un caballo de una persona que hizo un tatuaje pues ya muy profesional. Entonces, cuando tú haces trabajos de mayor calidad, también te sientes seguro al momento de cobrar, porque eso también es una parte muy, muy importante y muchas de las veces no nos enseñan, muchas de las veces como odontólogos, sí queremos ayudar al paciente, pero pues bueno, yo les digo a mis alumnos, también tenemos que llevar dinero a casa, también nosotros tenemos gastos, queremos tener una vida mejor y muchas de las veces nos sentimos inseguros al momento de cobrar. Entonces, cuando tú tienes un material de mayor calidad que le puedes ofrecer a un paciente y que tú le puedes explicar los beneficios de uno o de otro y que tú sabes cómo están quedando mejores tus trabajos, con mucha facilidad puedes aumentar tus precios sin sentirte mal por cobrarlo, ¿no? Entonces vamos a tener la composición de estas resinas, vamos a tener un relleno inorgánico, vamos a tener un relleno vidrioso, el tamaño de la partícula que viene siendo de 0.7 a 1 micras, vamos a tener un relleno de nano óxido de circonio y dióxido de silicio. Entonces, vamos a tener esta composición de óxido de circonio, de este relleno vidrioso de alto índice de refracción. Entonces, nos va a dar una mayor manipulación y también esto nos va a permitir que tenga menor acumulación de placa dentobacteriana. Las propiedades físicas, vamos a encontrar que al nivel laboratorio ya los profesionales que hacen este tipo de trabajos, que hacen este tipo de mediciones, vamos a encontrar que las propiedades físicas en cuestión de dureza de Vickers, vamos a encontrar 700 megapascales, el módulo de elasticidad de 14.500 megapascales, su resistencia a la flexión de 170 y su resistencia a la compresión de 450. Muchas de las veces nosotros, antes yo de conocer las resinas,
Yo tenía mucho miedo de colocar resinas en bordes incisales porque prácticamente al paciente no le duraba nada y ni el tiempo que yo me tardaba formando ángulos, haciendo ese borde lo más entre regular e irregular posible, que se viera lo más natural para que el paciente llegara y nuevamente se rompiera. Entonces yo tenía mucho miedo y yo creía que todas las resinas siempre iba a ser lo mismo. En este caso, como les comento, son casos del día a día, paciente que se va a ortodoncia, va a perder un lateral, entonces queremos compensar y queremos rescatar este premolar para compensar estos espacios del diente que se va a perder. Entonces, el ortodoncista primero nos manda, bueno, yo no sé si realmente esas piezas tienen mucha caries, yo no sé si se van a salvar y pues bueno, vamos a retirar el exceso de caries. Vamos a, una vez que hayamos retirado, vamos a colocar nuestra base y reconstruimos. ¿Sí? En cuestión de la transparencia, se hicieron una comparativa con la cuestión de resinas de Coulser, de Ivoclar, las Supreme y las Miserium. Entonces, en cuestión de transparencia, tenemos que hay mayor transparencia en las resinas de HRI Miserium, que es de 31,7, y de ahí viene siendo la más alta. Y aquí está, comparado su translucidez con HRI Miserium. Aquí vemos la comparativa. Arriba tenemos las de 3M y abajo encontramos la comparativa con HRI. Vamos a tener siempre mayor translucidez. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Nos Todo están bien, doctora. Sí, nos No, están está interesante. doctora. Ok, muy bien. Lo más fascinante, pues, es hacer técnica de inyección, hacer resinas indirectas, ¿no? Muchas de las veces queremos hacer restauraciones estéticas, pero la realidad es que no todos los pacientes lo pueden pagar. Y creo que ha sido cuando yo empecé y conocí este tipo de resinas, me ayudó bastante porque cuando generalmente abres un consultorio, pues a veces hasta pena te da cobrar o de repente, ¿cómo le voy a cobrar a un paciente cada carilla y que son tan caras? Y la ventaja de este tipo de material es que tú puedes hacer tus propias restauraciones, tus propias carillas, tus propias incrustaciones y de una manera muy económica. Yo creo que les exagero si decir que si ustedes hicieran una incrustación de manera indirecta, yo creo que por mucho les saldría en unos 100 pesos, 150 exagerar. Entonces, compara esto a un laboratorio. Yo que tengo laboratorio, pues yo te digo un disilicato de litio, yo te cobro una incrustación en 1,500 pesos y tú me lo tienes que pagar a mí. Entonces, cuando tienes pacientes que no pueden pagar mucho y que tú te puedes ahorrar y tienes el tiempo de hacerlo, puedes hacer tus propias restauraciones en resina y suele ser muy, 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 muy económico. Entonces, aquí te hicimos una comparativa. En el 2017, en el 2016 aproximadamente, en un diplomado que tenía en Sinaloa, entonces hicimos una comparativa recién de las resinas Miserium con las resinas de Ivoclar. Entonces, del lado izquierdo tenemos resina Miserium, del lado derecho resina de Ivoclar. Entonces, hicimos la misma técnica tal cual, porque muchas de las veces algunos alumnos decían, bueno, queremos ver cuál es el resultado porque yo siempre he utilizado resinas de Ivoclar, ¿no? Y yo siempre he estado como también abierta a conocer, siempre conocer diferentes casas comerciales. Y desde aquí comenzamos a ver que estábamos buscando la misma tonalidad de dentina. Entonces, desde aquí comenzamos a notar la diferencia, ¿no?
Y también en la cuestión del brillo. En ninguna de las dos utilizamos ningún acondicionador, ni utilizamos tampoco ningún adhesivo para generar mayor brillo a la dentina. Entonces, ya una vez que colocamos la dentina, fuimos aplicando el esmalte y el resultado fue el siguiente. Entonces, del lado derecho tenemos la resina de Ivoclar y del lado izquierdo la resina de Miserium. Y yo, como les digo a mis alumnos, o sea, yo muchos años estuve como líder de opinión. En ese tiempo estaba como líder de opinión también de Ivoclar Vivadent, pero yo, como les digo a mis alumnos, les recomiendo lo que a mí más me ha gustado, lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, la resina Miserium en ese momento, no, bueno, cuando hicimos esta comparativa, no habíamos utilizado ningún acondicionador, no utilizamos ningún adhesivo y vimos que tiene, sin ser pulida, tiene todavía mayor pulido, mayor brillo, perdón. Entonces aquí pusimos como conclusión, en ambas técnicas no se utilizaron acondicionador de resina, por lo tanto se observó que la resina Miserium tiene alto brillo sin ser pulida. Entonces vamos a tener que de indicaciones para colocar resinas, pues son tipo de cavidades, clase de la 1 a la 5, reconstrucciones vestibulares, parciales o totales. Vamos a tener que podemos reconstruir de manera indirecta incrustaciones. Vamos a hacer de manera indirecta carillas. Vamos a hacer correcciones estéticas donde nos han hecho falta. Reconstrucciones complejas y técnica de inyección. Miserium tiene un horno especial que viene siendo para fotopolimerizar la resina de laboratorio y sea de mayor durabilidad. Entonces también podemos hacer nuestras propias incrustaciones, tal cual tomas tu impresión, colocas tu separador y vas reconstruyendo, ¿sí? De la misma manera, como lo fuimos viendo, vas aplicando primero tu dentina y por último el esmalte, ¿sí? Entonces puedes hacer tus propias restauraciones a un bajo costo y que toda prácticamente tu ganancia quede pues intacta o quede para ti, para tu consulta, ¿verdad? Utilizamos un calentador de resina, ¿sí? Que esta misma resina la puedes utilizar también para cementación, ¿sí? Entonces puedes utilizar tus resinas fluidas como también puedes utilizar tus resinas RTM que se calientan y te queda fluida para el momento de cementar. Entonces, la cementación en una restauración de carillas de composite, yo lo hago, me encanta, me fascina, pero ¿dónde no lo hago? Porque también les aviso, ok, a ver, esto me funciona de este lado, esto no me ha funcionado de esta manera. Aquí es donde no me ha funcionado y no me ha funcionado en restauraciones cerámicas porque son muy delgaditas. Entonces, por más que calientes la resina, no queda tan fluida como una resina totalmente fluida. Entonces, yo aquí totalmente, si va a ser una restauración cerámica, feldespática, bisilicato de litio, yo uso resinas HRI, pero fluidas, ¿sí? No uso las termomodificadas. Entonces, pacientes que vienen, que les hicieron técnica de inyección y que no saben qué pasó o por qué no les gustó, que vienen a mi consulta y pues obviamente aquí lo que tenemos que hacer, bueno, es retirar toda la resina que fue aplicada. Hacemos un mock-up. Ya el paciente ya tenía caries, entonces pues ya retiramos todos estos excedentes. Es un paciente que no tenía como tal mucho presupuesto y era muy jovencita, entonces hicimos este trabajo, lo hicimos en Carillas, fueron de los primeros trabajos que hice de HRI y aquí siempre me gusta como que dejar, miren ahí por ejemplo hay unos
pelitos que se ven y que estas vienen siendo de los detalles que solemos tener al principio. Entonces, siempre cuando vas a trabajar, tanto de manera directa como de manera indirecta, ten mucho cuidado de no tener un ventilador, ten mucho cuidado de que no estén barriendo en el momento, de que no haya mucho polvo, que no estén usando la recortadora, porque cualquier cosa mínima se pega en la resina. En ese momento, pues yo había tomado las fotografías y creía que todo estaba bien, ¿no? Pero ya cuando ya ves la foto macro, dices, oh, por Dios, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Pero bueno, la fotografía macro te ayuda todavía a poder corregir ciertos errores que no habíamos visto en su momento. Entonces aquí ya colocamos las resinas que fueron hechas de manera indirecta y las cementamos con resina fluida. Y este viene siendo resultados del paciente. Vamos mejorando. Vamos, en ese momento eran como las primeras estratificaciones que hacía yo en Composite. Pero después vamos mejorando conforme a la práctica y podemos tener resultados mayores. Como yo les digo a los alumnos, en un principio, obviamente debes de conocer anatomía dental, debes de conocer crestas, lóbulos, aristas, vertientes, ángulos línea o líneas de transición para llegar a este proceso donde ya no te salen pelitos, donde ya cuidaste todos esos detalles, ¿no? Y ya los pudiste llevar a boca sin problema, ya con estos efectos. Es bien importante siempre conocer la forma. Muchas de las veces la literatura nos marca el que si el paciente tiene una cara triangular, vamos a colocar dientes triangulares. ¿Vale? ¿Perdón? ¿No? Que si el paciente dependiendo de la forma de la cara, es la forma como vamos a colocar los dientes o dependiendo del sexo, es lo que nos marcaba generalmente la literatura. Hoy yo puedo decir que desde el 2016 hacia acá, elijo al paciente la forma que ellos deseen, porque finalmente ellos son quien van a sonreír, finalmente ellos son los que se van a ver todos los días, y por más que sea un hombre que tenga su cara triangular y que le queden los dientes triangulares, y pues él va a querer un diente ovoide o un diente cuadrado. Entonces de ahí no lo voy a sacar, yo ahí sí prefiero, siempre y cuando todo sea funcional, sí le doy a elegir a un paciente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo carillas, cuando estamos haciendo coronas, siempre es importante ubicar que en un diente cuadrado su borde incisal viene siendo recto, sus ángulos línea o líneas de transición también vienen siendo rectas. Vamos a tener este ángulo mesial, un ángulo de 90 grados, y el ángulo distal, un ángulo redondeado. Sus troneras incisales las vamos a encontrar muy cerradas y muy triangulares. Y en el caso de un diente ovoide, que este es un diente extremo en ovoide, vamos a tener un borde incisal redondeado. Vamos a encontrar ángulos línea también redondeados, que esto es sumamente importante. Vamos a encontrar sus ángulos mesial y distal de igual manera redondeados, y las troneras van a estar muy abiertas, ¿sí? Y en la forma de un diente triangular vamos a encontrar que viene siendo su borde incisal recto, sus ángulos línea o líneas de transición van a emerger desde cervical y se van a abrir hacia incisal. Vamos a tener un ángulo redondeado por mesial y por distal, perdón, y un ángulo recto por mesial y un ángulo redondeado por distal. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Porque muchas de las veces logramos una excelente estratificación, pero
requerimos de algunos conocimientos anatómicos y por mucho que intentemos hacer una corona idéntica a la corona adyacente, se nos complica, pero todo esto es morfología dental. Y por último, que viene siendo la inclinación de un incisivo, que esta es una parte sumamente importante porque no es lo mismo la inclinación que tiene a nivel cervical, en tercio medio e incisal. Entonces, muchas de las veces aquí se suele cometer muchos errores. Entonces, tenemos que dejar más delgado nuestro esmalte, recuerden, a nivel cervical, comienza a tener más volumen en tercio medio y mucho más volumen en incisal, pero con una inclinación hacia palatino. Entonces vamos a tener que para carillas indirectas en resina, vamos a tener que tiene facilidad de trabajo, son reparables, son conservadoras, facilitan el pulido, pero sobre todo tienen un bajo costo. Entonces, ya no se trata como de dejar ir a todo tipo de pacientes, ya podemos nosotros mismos, si tenemos el tiempo de realizar estas restauraciones, tenemos el material y aún le sumamos la habilidad y el conocimiento para hacerlo, poco a poco te vas, pues tu cartera de clientes va a ser muchísimo más amplia y claro que va a ser más redituable para ti, para tu consulta diaria, para tu clínica, para tu consultorio. ¿Cuándo puedo hacer carillas indirectas en resina? Pues en sí, en dientes con alteración de tamaño y forma, cuando el paciente llega con bastantes capas de resina, en cierre de diastemas, etc. En un principio les manejaba, doctores, tienen que desgastar lo menos posible a nivel cervical porque tienen menor grosor en el esmalte, pero también les puede llegar este tipo de casos. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer, no? Porque quieres poner una resina que opaque a este central y que se ve idéntico a tu central adyacente. Entonces esto se convierte en un problema. Y sí o sí tienes que preparar, porque muchas de las veces algunos doctores, bueno, se vende la idea de que no se requiere hacer ningún desgaste. La realidad es que sí, requerimos hacer un desgaste por lo más mínimo que se pueda para poder llegar a un valor más bajo porque el sustrato no es favorable. Entonces, por muchas capas de resina que tú quieras poner, no vas a lograr con el color y al contrario, va a quedar esa restauración sobrecontorneada, se le va a ver, va a tener retención de alimento y se le va a ver muchísimo más grande, ¿sí? Entonces, aquí es importante algo. Si yo tengo un caso donde el paciente tiene un sustrato A2, que es un sustrato favorable, y yo lo quiero convertir ese A2, yo necesito poner una carilla porque quiero poner un color A1, mi desgaste va a ser de 0.3 milímetros. Perdón, de 0.5 milímetros. Si el desgaste es de 1/3 a 4, voy a requerir mayor desgaste. ¿Por qué? Porque obviamente necesito más grosor de la restauración. Si mi sustrato llega a ser muy favorable y suele ser un A1, si el color del diente de mi paciente es A1 y yo quiero hacerlo una tonalidad, un bleach, nada más necesito desgastar 0.3 milímetros y esto. Pero si yo tengo un color A2 y lo quiero convertir a A1, requiero que el desgaste sea mayor. Por lo tanto, ese desgaste va a ser de 0.5 milímetros. Pero si tengo un sustrato muy desfavorable, que es de 1/3 a 4, y lo quiero convertir a 1, ahí sí voy a requerir un mayor desgaste y este sí va a ser 0.9 milímetros. Que sí me afecta en el aspecto de decir, doctora, pero si yo desgasto tanto, me voy a llevar completamente el esmalte, sí, pero usted me acaba de decir que si la carilla no sella en el esmalte,
va a tender al fracaso porque llegue completamente a dentina. Sí suele ser el caso, sí suele ser el fracaso en todos los sistemas adhesivos, en todos, porque el mayor éxito viene siendo en el esmalte, pero la realidad es que no todos los casos son idóneos, nos llegan casos complejos, entonces en su momento podemos resolverlo de esta manera y más adelante cuando resista ya sea la restauración cerámica, ya sea la restauración en bisilicato o en resina y la hayamos tenido que retirar, pues buscamos la manera, vemos el tiempo que duró esa restauración para ver si volvemos a hacer el mismo procedimiento o requerimos ya preparar para una corona. Otro de los detalles es la manera de cómo vamos a preparar supragingival, yuxtagingival o subgingival. Y esto va a depender también de la tonalidad, ¿no? Porque si muchas de las veces cuando los alumnos me mandan fotos y me dicen, doctora, es que en medio de los dientes creo que algo pasó porque se ve muy amarillo y yo puse mi carilla muy, un A1, el paciente tenía un color A4 y se le ve en medio muy amarillo. Entonces, esto es porque tu preparación la tienes que llevar más abajo. Si tú tienes un diente A1, no requieres que esa preparación sea tan baja. Entonces, por eso la hacemos supragingival. Pero si tú tienes un caso donde la tonalidad del sustrato es una 2 y tú quieres llevar a un color A1 o a un color, un bleach, entonces tú ya tienes que esconder el sustrato, porque entonces sí se va a ver la intersección de la carilla con tu sustrato y por eso la tienes que preparar yuxtagingival a nivel de encía. Y si tú tienes un sustrato completamente oscuro, como viene siendo definitivamente tiene que ser subgingival para que puedas esconder completamente el sustrato. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo restauraciones. Restauración, una resina que colocamos, que me llegó a colocar de central. Si tú comienzas a ser un poco más artístico y utilizas estos Polarize que vienen siendo filtros polarizados, te van a ayudar más a poder hacer la estratificación mucho mejor. Entonces, estas resinas puedes estratificar tus mamelones, puedes mamelones de dentina, esos translúcidos en el esmalte, en ese bording si sale en esa opalescencia y este tipo de fotografía te ayuda bastante. Entonces utilizamos una guía de silicón porque hicimos un encerado de diagnóstico primeramente. Después utilizamos esta llave para ver cuánto es lo que nosotros requeríamos preparar e hicimos nuestra carilla en resina HRI Miserium. Entonces probamos y este fue el resultado. Entonces, el detalle es muy natural. Puede hacerse una comparativa. Su alto brillo es muy parecido a un disilicato. Tiene su brillo, su translucidez es muy buena. Entonces, aquí hicimos un ejercicio con el doctor Andrés Román, donde hicimos un central para precisamente nosotros hacer esta estratificación y lo dividimos en tercios. Hicimos un central, colocamos lo primero que viene siendo la cara palatina que hicimos, colocamos primero la cara palatina de esmalte, después fuimos aplicando lo que viene siendo la primer dentina, que utilizamos una dentina más oscura, en este caso una dentina 5, y después fuimos aplicando una dentina en dentina 4. Permítanme tantito porque se me está acabando la batería.
¿Alguna duda hasta aquí o todos vamos bien? Todo bien, doctora. Ok, perfecto. Entonces, fuimos aplicando lo que viene siendo la dentina. Entonces, primero aplicamos una dentina en su borde cervical, una dentina 5. Después fuimos aplicando una dentina 4 y terminamos aplicando una dentina 3 o 2 para crear esos efectos en mamelones. Aplicamos el OBN, que viene siendo el traslúcido, y por último, aplicamos lo que viene siendo el esmalte. Entonces viene siendo de esta manera, con la misma inclinación que les comento, entonces que les indiqué en un inicio, vamos, no es la misma cantidad que aplicas a nivel cervical que a nivel incisal, porque el diente tiene inclinación hacia palatino. Una vez que hayamos terminado, utilizamos, bueno, marcamos los ángulos línea o líneas de transición, que esto es sumamente importante. Los efectos que viene siendo los periquimatos o periquimatíes. Y por último, que también es muy bonito este sistema de pulido, son 3 jeringas que vienen de un grosor de un nivel más grueso a uno más fino. Entonces lo vamos a aplicar y va a ser de la siguiente manera. Viene este tipo de sistema de pulido, viene como A, B y C. Vamos a aplicar primero el A, que viene siendo de mayor grosor, y terminamos con el C. Entonces, esto es lo que finalmente nos ayuda a darle un pulido, pues muy, muy, muy natural. Entonces, estos son los resultados que llegamos a tener. Son resinas muy, muy translúcidas, resinas muy parecidas a la tonalidad del diente. Nosotros podemos crear efectos muy naturales y muy bonitos. Y pues hasta aquí, doctores, sería todo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. La verdad es que ya había tomado un curso más o menos así y me gustaron mucho las resinas, pero apenas estoy empezando, pues, o sea, apenas estoy jalando a mis pacientes porque empecé como asistente. Ujú. Entonces quisiera ver, o sea, igual en donde estoy no es como que puedan, pues, comprarme todo el kit de jalón porque pues ahorita apenas estoy empezando. Entonces quisiera saber como cuál me recomendaba como para tenerlas, ahora sí que universal, por así decirlo, o con cuál puedo empezar para, pues ahora sí que ir viendo, pues me las quiero comprar. Sí, claro que sí. Doctora, ¿cuáles son tus pacientes? ¿Sueles hacer mucha restauración estética o no es tanta? Pues, O sea, porque si no, o sea, me refiero a carillas. O sea, que tú digas, yo a cada ratito me llegan carillas y entonces para ir recomendarte cierto kit. no, no, nada más, o sea, son los de en posteriores, por lo general hago mucho posterior. Carillas, no, casi, no, no me meto, pues. Ok, mira, las resinas que te voy a recomendar son dentina, es UD3, UD3.5 y UD4. Con eso es más que suficiente. Y de Ok, esmaltes, y de esmaltes te sugiero esmalte 1 y esmalte 2. ok, esas Y con solamente esto serían para posteriores, o igual podría ocuparlas para alguna, anteriores. anteriores también las puedes ocupar. También, o sea, En, an- no en como an- tal carillas, sino que, o sea, directas, pues. Ay, con eso es suficiente. Ah, ok. Ajá. Ya nosotros estamos hablando, por ejemplo, si yo quiero hacer generalmente cuando un paciente se pone carillas, pues quiere restauraciones muy blancas. Entonces, aquí estoy utilizando lo que sí viene siendo las dentinas 2, dentina 1 y dentina 2. Ok, doctora, Ujú. Pero para empezar, para está empezar. súper bien.
Ujú. De hecho, son Ok. las resinas que más utilizo. Y para ocuparla como por ejemplo para cementar una incrustación, o sea, tengo que ocupar a fuerza una dentina, ¿no? El, sí, o sea, una incrustación con la misma resina que tú le hiciste, Ah, con la termomodificada. pues las mismas que tienes. Sí, o sea, pero tiene que ser dentina, ¿no? O Sí, 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 dentina. ¿no? O es... Pero Ah, es la ok, ok. misma que ya tienes y ya nada más la calientas y es todo. Pero no en el microondas, ¿eh? No, no, no. Estaba viendo, ve que luego hay doctores que sugieren un calentador y veo que muchos mencionan que uno de Ali es muy bueno. O incluso unos como para, vi que sacaron unos donde, como para las uñas, algo así, pero es más pequeño. O sea, ¿usted lo recomienda? No lo tengo yo. Ajá, Yo tengo el de HRI, no ajá, he utilizado el de Ali, ah, ok. pero sí sería ahí como bueno, el de HRI pues sí es como garantizado, ¿verdad? Pero en Claro, cuestión claro. de comprar en Ali ya sabes que es como pues probar y Sí, si no puede que funciona, sí, pues puede que no. y si no, pues ya lo regreso. Ah, ok. Ujú, Sí, doctora, está bien, entonces voy a empezar con esas. ujú. Sí, Muchas claro. gracias. No, un placer, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan? Doctores, aprovechen a la doctora. Cualquier duda, comentario, aportación es, es bienvenida. Ujú. Creo que no, ¿verdad, doctora? Creo que no. Ok. Bueno, pues Sí. doctora Citlali, yo les había comentado a los que nos hicieron el favor de escucharnos que esta plática era súper interesante. La verdad, te agradecemos, doctora, por tu excelente ponencia. Yo soy un convencido del nivel que tienes, Ay, del gracias. excelente nivel que tienes y para nosotros ha sido un placer. Doctores, les quiero comentar que tienen un 10% de descuento los que nos hayan escuchado, los que se hayan registrado. Me comentan que hay un 10% de descuento en lo que necesiten de HRI. Por ejemplo, la doctora que mencionaba qué sería lo ideal para empezar, pues para ella y para todos los que nos escucharon, tenemos el 10% de descuento. Entonces, pues, ¿Y hasta cuándo es ese descuento, doc? ¿hasta cuándo es ese descuento? Es esta semana, doctora, nada más. Ah, ok, ok, ¿Sí? ok. Con todo Gracias, gusto, doctora, sí, con todo gusto. gracias. Entonces, pues Perdón, no queda más. No sé si hay alguna otra duda, comentario. ¿cuál es el precio? Ok, las resinas, bueno, se maneja una resina de 5 gramos, doctora. Se manejan resinas de 5 gramos, dentinas y esmaltes. Y tiene un precio de 1,320. Lo que son los esmaltes opalescentes y los intensivos, IWS, 1,420. Ok, gracias. De nada, doctora. Creo que por aquí hay otra pregunta. A ver, doctora. Mm, No, ¿verdad? Ok. Jacqueline Martínez dice una superclase, por favor, más clases así Ah, por compartir y seguir enseñándonos conocimientos. Sigan teniendo un lindo día. Gracias, doctora Jacqueline. gracias, doctora. Entonces, doctora, pues no nos queda más que agradecerte tu excelente ponencia. Doctores, estén atentos a las siguientes transmisiones que vamos a estar haciendo. Dentro de un mes tenemos otra ponencia. Estén atentos. ¿Cuál es la ponencia? Yo sé que les gustará esta que vamos a transmitir el próximo mes de octubre. Doctora, pues queremos agradecerte nuevamente tu tiempo, tu disponibilidad y pues gracias, doctora. No, es un placer. Muchísimas gracias y saludos a todos. Y me Muchas mandan sus gracias. resultados.
Muchas gracias, doctora. Espero algún día poder ir a alguna ponencia de usted en persona. Y a mí también me encantaría conocerte, doctor. Hasta luego. Gracias, igualmente. Doctoras, la intención de estas pláticas también es que si están interesados podemos hacer un grupo para que puedan tomar un curso con la doctora Citlali. La verdad es un curso imperdible, Ay, lo sé. se los súper recomiendo. La verdad que van a salir con otra perspectiva en cuanto a la resina, ¿no? Sobre todo la de HRI. La verdad es que sí. Yo, o sea, sigo a la doctora Mm. en, ya sabe, en internet y he visto su trabajo y la verdad es que sí quisiera más clases de ella y obviamente de los que se puedan, pues, porque la verdad es que sí. Mm. Es una doctora que sigo mucho y la verdad no la conozco. Quisiera algún día poder ir a alguno de ustedes, pero sé que algún día se va a poder. Ay, claro que sí, doctora, será un placer. Será un placer. Gracias. Será un placer conocer y un placer conocer a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Les mando muchos besos de abrazos y espero ver sus resultados y pues bueno, tanto hombres como mujeres, pero yo siempre les digo, bueno, las mujeres somos muy pocas las que estamos acá dando conferencias y pues necesitamos que ya empiecen ya con esto para que nos ayuden y podamos también ser más mujeres conferencistas, porque esto es más de hombres, pero espero que también mis alumnas entren en esta parte. Y pues muchísimas felicidades y mucho éxito para todos. Gracias, Muchas doctora. gracias, Gracias. doctora. Doctora Jacqueline, sí queda grabada la presentación, ¿sí? Entonces, pues, Borran mis errores, lo que me haya confundido. ok, Sí, doctora. Bueno, pues que pasen bonita tarde, doctores. Un abrazo. igualmente. Hasta Doctoras, igual un luego. abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Bye.